Pues buenas tardes a todos. Ay, disculpen el retraso porque siendo medio malillo todavía. Ya hoy me sentí mejor, por eso decidí venir. Pero sí todavía ayer en la mañana vine, pero tenía el dolor de cabeza y pues no me sentía bien. Andaba todavía medio en este planeta, medio no. Así que por eso mejor decidí retirarme. Me dormí todo el día y ya hoy amanecí un poquito mejor, por lo menos también ya la calentura ya no tanto. Muy bien, el tema de hoy van a ser las medidas de tendencia central. Así que estamos entrando básicamente a lo que es estadísticas en sí, ya con la razón, ya con el porcentaje, ya con la proporción. Entramos un poquito. Hoy vamos a entrar a la otra parte, que vienen siendo las medidas de tendencia central. ¿Alguien sabe o alguien recuerda qué son? ¿No? La Ujú. media, la moda, Ajá. ¿Y eso para qué sirve? la, la media es para saber cuántas, a ver si estoy bien, cuántas personas, o cuántas, sí, sí me acuerdo, pero no sé cómo explicar. Está bien. Es lo que está a la mitad, lo que sobresale más, Ah, no creo, lo que sobresale ¿no? más. Pero bueno, vamos por partes.
Ay, no me sale. La primera, es la media. Y la media es básicamente lo que llamamos el promedio simple. Y el promedio simple es la suma de todo dividido entre la cantidad, ¿sí? Esa básicamente es la media. Ahora, las medidas de tendencia central básicamente son estadísticas descriptivas. ¿A qué me refiero con estadísticas descriptivas? Las estadísticas descriptivas son las que nos dicen cómo se ve un grupo, ¿sí? Básicamente ilustra y nos da entre comillas una fotografía de lo que es el grupo que estamos analizando. Ya en estadísticas más avanzadas tenemos lo que son poblaciones y grupos. Aquí nos vamos a enfocar nada más en lo que es el grupo, ¿sí? Si se acuerdan en lecciones anteriores, hablamos de grupos y hablamos de muestras. Básicamente también aquí podemos utilizar una muestra que representa el grupo, que representa la población, ¿sí? En este caso, la media básicamente es esa información, la cual tomamos de este grupo, la cual sumamos y la cual presentamos, ¿sí? Más adelante vamos a entender también la diferencia entre datos cuantitativos y datos cualitativos. En este caso vamos a utilizar datos cuantitativos, ¿sí? Sí, pero ya más adelante lo vemos la diferencia, ¿sí? Entonces, es una sigma, ni es EMA ni es sigma, sí. Acuérdense que en la tablita que les di, ahí les di ese símbolo sigma, significa suma en serie, ¿sí? X, pues es básicamente cualquier número, y N, pues es los datos, ¿sí? Ahora esto que parece como que quién sabe qué, esto de aquí, es una M minúscula griega, se llama mu. No, es que por eso pues no me sale bonita. Es una M griega, pero es como una U al revés. Se escribe cursiva así. Nada más que no me sale, pues. Media, es la letra mu griega, porque existen pues letras griegas para distinguir, este, ocupan tiempo. ¿Está grabando? Sí. Oh.
Después tenemos la mediana, donde básicamente vamos a ordenar los datos y lo que queda en el centro, esa es la mediana. Ahora, va a haber situaciones donde tenemos set de datos que son pares y hay otros que son nones, ¿sí? Eso se resuelve fácil. Ahí quiere decir centro, ¿verdad, maestro? Sí. Y si la lista es par, pues básicamente sumamos los dos de en medio y lo dividimos entre dos, donde si la lista es impar, queda, El número del centro queda. Y si la lista es impar, sí. se suman los Se suman los dos, se divide entre dos, sí. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer con la mediana. La mediana básicamente es ese centro geográfico, ¿sí? Este, Pues yo las estaba confundiendo. Después tenemos a la moda, y la moda no es lo que he visto, sino que es básicamente el número que más aparece. Vamos a escribir aparece. Ay, sí. Y aquí no hay fórmula matemática, simplemente la cifra que más aparece, esa es la moda, ¿sí? Entonces en una lista, y lo malo es que hoy no tenemos mucha asistencia, este, bueno, más o menos, pero aquí en el salón nos hacen falta gente para tener un buen número, porque van a ver la magia, entre comillas, la magia de los números. Ya vimos, por ejemplo, las vez pasada, la semana pasada, que por mera casualidad traíamos ciertas prendas y nos sirvió de proporción y nos sirvió de razón. Igualmente, igualmente, sí. Igualmente vamos a hablar de ciertas estadísticas descriptivas del grupo. Entonces ahorita en un momento vamos a recopilar datos y para que vean cómo funciona eso. Y vamos a utilizar la inteligencia artificial para el bien y crear ciertas gráficas que antes las hacía a mano, pero pues ahora no.
Ahora que las haga la computadora. Ahora ya no. Entonces vamos a hacer un poquito más de notas y ya que terminemos las notas, entonces empezamos con los ejemplos. Porque básicamente estas tres tendencias van a salir de la misma, del mismo set, de la misma lista. Por eso les decía hace ratito que cuando les dé problemas de estadísticas va a ser una sola lista de números y de ahí voy a sacar como 10 preguntas. Porque van a ser datos como, cualitativos, datos cuantitativos, van a ser proporciones, van a ser razones y todo dentro de lo mismo. ¿Sí? Ay. Entonces, cuando estamos acumulando los datos y los hacemos en una gráfica, estos forman una campana, se llama campana normal o campana de Gauss. Este es un matemático francés del tiempo de Napoleón que básicamente quería encontrar la manera o tenía la curiosidad de uniformar, entre comillas, la elaboración de uniformes, ¿sí? Entonces él decidió empezarle a medir la anchura de los hombros a los soldados del ejército de Napoleón y encontró que la gran mayoría caen en el centro. Entonces todavía no vemos lo que son las gráficas así al 100%, así que esta va a ser una explicación un poquito breve. La gráfica tiene dos ejes, el eje de las X que corre horizontalmente y el eje de las Y que corre verticalmente, ¿sí? Entonces, en el caso de la campana normal de Gauss, ¿sí? En el eje horizontal vamos a poner básicamente los datos que son cuantitativos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Solo pasaba a avisar que estoy un poquito ausente y tengo cita ahorita. Sí, Más tarde entrego los trabajos. está bien, no se preocupe. Gracias. Gracias. Ujú. Y acá en el eje de las Y ponemos la frecuencia. Frecuencia, ¿sí?
Entonces, básicamente, como les digo, él empezó a medir los, la anchura de los hombros, ¿sí? Supongamos que la medida más pequeña fue de 1 metro y la más ancha de 2 metros, ¿sí? Y lo que él descubrió es que la mayoría de los soldados caían en el centro y la gráfica se veía de esta manera. Entonces, en una campana de Gauss, con una distribución normal, las tres medidas de tendencia central van a caer ahí, en el centro, ¿sí? Ahora, esto no lo vamos a ver hoy, pero la campana se divide en cuartos, siempre. Eso no lo vamos a ver hoy, pero la campana se divide en cuartos. Y básicamente cada uno de esos cuartos representa este, el subgrupo a la que le pertenece la persona, ¿sí? Entonces, el grupo promedio va a estar aquí en medio, que es el del 45%. Y ya de ahí se divide en otros y en otros, donde va a haber también subdivisiones. Entonces, por ejemplo, si a alguien le dice que está en el cuarto 90, quiere decir que, no, que está por encima del 90% de las otras personas. Sí, sí. Ahorita, como les digo, no lo vamos a entrar mucho a detalle. Nada más estoy tratando de explicar cómo funciona esto. Si me dicen que estoy en el cuarto 45, ahí, me están diciendo que estoy por encima del 45%. Y si me dicen que estoy en el cuarto 10, me están diciendo que estoy encima del 10%, ¿sí? Idealmente, la mayoría de nosotros está en los cuartos de 45, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. Y muy pocos de nosotros estamos en el 10 o en el 90 o hasta en el 99, ¿sí? Como ven, los que son mínimos y los que son máximos se encuentran a los extremos, ¿sí? Y la mayoría se va a encontrar en medio. Esto es en una curva de Gauss normal. La curva de Gauss se altera con el tamaño de la muestra, ¿sí? Una media, una mediana, una moda no se puede hacer representativa de un grupo a menos que tenga un número mínimo de participantes, ¿sí? Y mientras más participantes, mejor. ¿Por qué? Porque en los números se encuentra la normalidad. ¿A qué me refiero con eso? De que en un grupo pequeño, homogéneo, perdón, vamos a tener menos variabilidad que en un grupo amplio y heterogéneo, ¿sí? Y todo depende de lo que estemos buscando. Si queremos representar a una población, la muestra debe ser representativa a esa población y esto es lo que buscamos, ¿sí? Ahora, normal, normal se refiere a ese centro. El significado coloquial de normal, ¿cuál es? Cuando oímos nosotros la palabra normal, ¿qué se nos viene a la cabeza? Que- Regular, mm, ajá. En matemáticas es lo más común, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de la normalidad con Gauss, estamos hablando de lo más común, ¿sí? Y en psicología, básicamente, cuando también se habla de normalidad, se habla de lo más común, ¿sí? Así que matemáticamente hablando, cuando hablamos de lo normal, estamos hablando de lo más común, que básicamente es el centro. 45 para arriba y 45 para abajo, ¿sí? Eso es lo que es la curva de Gauss. Lo normal, el centro, lo más común, ¿sí? Ahora va a haber curvas que no van a presentar eso, ¿sí? Entonces, esta curva de aquí, esta es normal, normal, sí, normal, ¿sí? ¿Cómo se ve una que no es normal? Pues sí, anormal, pero ¿cómo se ve? La curva que no es normal se va a ver así, con el centro desviado, ¿sí? O se va a ver así, ¿sí? Ahí, ahí no me sale derechito. Bueno, ninguna de estas es normal. Normal es esta, ¿sí? Esta es desviada. Esta es heterogénea, perdón, homogénea. La desviación puede ser para un lado o para el otro, ¿sí? Y ahorita explico por qué ocurre la desviación. Y voy a subirlo un poquito, a ver si me cabe. Supongo que ya tiene lo de arriba, ¿verdad? Nomás las gráficas. Ya, profesor, No. ya. Hey, ahorita ahorita lo explico más a detalle. Y este es heterogénea. Cuando hablamos de homogéneo es que básicamente todos son iguales, o la gran mayoría son iguales, ¿sí? Y cuando hablamos de heterogéneo hay una gran variabilidad, ¿sí? Hay mucha variabilidad, no hay, este, no hay una uniformidad. Entonces lo que Gauss busca es uniformidad, que se encuentre lo más uniforme posible, ¿sí? Y para que se exista esa uniformidad, tenemos que evitar lo que son los extremos. Y para evitar los extremos se necesita básicamente generar una muestra lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, en una población homogénea, por ejemplo, básicamente la mayoría de las personas van a medir lo mismo o van a tener la misma ingreso o un ingreso muy parecido. En una población heterogénea vamos a tener mucha variabilidad de tamaño, de peso, de ingreso, etcétera, ¿no? En una población o en una muestra desviada vamos a tener un número alto en poca cantidad y muchos números pequeños, o viceversa, muchos números pequeños y pocos números altos. Y eso hace que se desvíe la curva, ¿sí? Porque básicamente o un número muy alto o un número muy bajo dentro de una población o dentro de una muestra van a hacer que se desvíen las medidas de tendencia central, ¿sí?
La desviación en la medida de tendencia central se llama desviación estándar. Esa la vamos a ver mañana, porque pues este es un tema que va para largo. Un poquito más para largo, pero no creo, este está fácil, ¿sí? No, pues entonces con Gauss o la curva de Gauss es la curva normal, ¿sí? La curva normal. Ya las demás están desviadas, son homogéneas o son heterogéneas, ¿sí? ¿Puede bajar poquito, por favor, porque no apunte lo de las curvas? Sí, está bien. Voy a pausar esto. Entonces les decía que en el caso de la recta heterogénea, casi casi es una línea recta o es una línea recta, ¿sí? Porque básicamente no hay variabilidad en un caso extremo, ¿sí? Entonces la línea heterogénea es casi recta o recta si es una distribución completamente equitativa, ¿sí? Entonces, esa va a ser también la manera de que vamos a distinguir entre una distribución normal y una distribución equitativa, básicamente, ¿sí? Entonces, si vemos la palabra equitativo en algún lado, quiere decir que hay cero variabilidad y todo es igual. Quiere decir que es una línea completamente recta, ¿sí? En estadísticas, siempre vamos a asumir normalidad, ¿sí? A menos de que sea ya un problema más avanzado. Pero dentro de lo que cabe para nuestro propósito vamos a asumir normalidad, ¿sí? Igualmente, vamos a distinguir también los tipos de datos y cómo se hacen estas gráficas, este, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces, básicamente vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que son las estadísticas o los datos descriptivos o los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Sí. Cuando dice datos cualitativos, se refiere a cuantitativos, se refiere a poderlos contar. A poder contar. Bueno, Mm. aunque todos los datos técnicamente se tienen que poder contar, pero vamos a hacer una tabla, ¿sí? Entonces, vamos a escribir, ¿no? Son de cantidad, De cantidad, cualitativos son de calidad, ¿no? sí, sí, de cualidad, no de, no de calidad, de cualidad, cualidad, no calidad, cualidad. Ujú. Son los se refieren pues a lo que podemos contar, sí, como temperatura,
peso, longitud, etcétera. ¿Sí? Esos son los datos cuantitativos. ¿Sí? Los datos cualitativos. Entonces, a los quanti de número, quali de cualidad. ¿Sí? Ahora, en estadísticas un poquito más avanzadas, las cuales no vamos a hacer aquí, podemos convertir salud. Podemos convertir los datos cualitativos en datos cuantitativos. Sí, pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Ya cuando vayan ustedes a la universidad, ahí sí. En- sí, cualquier escuela quiera, sí. Si tiene si se califica con los ingresos y los papeles, pues sí. Más difícil. Este, entonces, por ejemplo, en mi tesis era de datos cualitativos que tenía que convertir a datos cuantitativos para poder entonces crear un coeficiente, para entonces poder hacer una predicción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estadísticas descriptivas, estamos hablando básicamente de la descripción de un grupo. No estamos hablando de predicciones. Esas estadísticas las vamos a ver más adelante y no tan complicadas. Entonces, por ejemplo, si vamos a describir a alguien, lo podemos describir con datos cualitativos y con datos cuantitativos. ¿Sí? Altura, ¿sí? A una persona decimos que longitud. Entonces, s- los datos cuantitativos son los que podemos contar, los datos cualitativos son los que básicamente no tienen una representación numérica como color, género, etnia, etcétera, ¿sí? Entonces, en los datos cuantitativos de una persona son su estatura, su peso, su temperatura corporal. Esas son sus características cuantitativas. Sus características cualitativas es su color de piel, su color de ojos, su origen étnico, ajá, sus cualidades. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio, y yo digo nosotros porque yo ya he hecho tres, este, estos son los datos que se utilizan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a presentar su tesis en psicología, lo primero que uno presenta son los datos cuantitativos de la muestra. Son tantas personas con un promedio de esta edad, con este promedio de educación, tararararara, y eso le da una idea al lector de dónde se llevó a cabo el experimento. Ya después se discuten las otras cosas. Pero para eso básicamente nos sirven las estadísticas, descriptivas, para darnos una idea del grupo. Estas no son para generar predicciones, esas son otras estadísticas, aunque de aquí se pueden inferir ciertas cosas.
Preguntas. ¿No hay preguntas? Etnia, pues básicamente es otra manera de decir raza. Ujú. Aunque etnia es más cultural. Identidad cultural. Porque la identidad racial es una, pero la identidad étnica es otra. Entonces, por ejemplo, utilizando el modelo estadounidense, que no me gusta, pero utilizando el modelo estadounidense, una persona puede tener la raza blanca y ser de etnia hispana, porque su cultura es diferente a la cultura principal WASP. Si se acuerda de los WASP, de los WASP, eso lo ven sociales, sí, en diferentes, entonces eso. Ujú. Entonces, entonces esa es la diferencia entre la etnia y la raza. Sí. Entonces vamos a hacer esto que les digo. Vamos a recopilar datos y en la recopilación de datos no voy a grabar, pero con los datos recopilados voy a reanudar el video, ¿sí? Así para no identificarnos en el público. Pero ya cuando tenga la tabla lista, pues sí, ya voy a regresar a grabar. Entonces aquí ya recopilamos los datos, ¿sí? Ya recopilamos los datos y empezamos a ver un patrón, ¿sí? Entonces tenemos el género, tenemos la edad, tenemos el estado civil y el número de hijos, ¿sí? Aquí más o menos nos estamos dando una idea de básicamente qué grupo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a empezar a sacar estadísticas básicas. Sí, vamos a empezar a sacar estadísticas básicas. La primera que vamos a hacer, o lo primero que vamos a hacer es, vamos a organizar los datos, este, cuantitativos en orden, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra tabla acá afuera, y vamos ¿eh? Ahorita, porque pues es parte del ejercicio, del ejemplo. Entonces vamos a empezar ya con la edad, ¿sí? ¿Cuál es el número mayor? ¿O cuál es el número menor? Hagámoslo de menor a mayor. ¿Cuál es el número menor? 20. ¿Y el que le sigue? 22, 22. ¿Y el que le sigue? 38. ¿Y el que le sigue? 31, 40. 40, Y luego 40, 41, 41. 42, Ajá. 42. Nada más hay un 42. Hay dos. Sí, hay dos 42, ¿no? Sí, Y luego 46. sí, Y luego 52. 52, 58, 60. 53. 58 y y 60. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos completos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la suma de X?
¿Cuál es la suma de X? ¿De todos? Sí, pues. ¿O de X nomás uno? No, todo, X es todo. La suma de X es la suma de las edades. Oh, Póngale 0 y 2, 0. No, pues vamos por orden 0, 2, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 6, 34, 4. Llevamos 3, ajá. 5, 7, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Cuánto? me dio 514, según. 514. ¿Sí? Ujú. Pues la suma de X es 514, ¿sí? Ahora para sacar la media es suma de X sobre número. Entonces, la media es igual a la suma de X es 514 entre 12 participantes. 12 participantes, ¿sí? Esa es la media. Sí. No, pues es lo que le dije en las notas. Entonces, paso la calculadora. Entonces, 514 entre 12 nos da 42.83. Salen 508, pero bueno. ¿508? Yo A lo hice ver, 2 veces y me sale la misma 508. a ver, déjela otra vez. No borre el que era el 4, el 13 que estaba arriba. Mira, 8 y 2, 10. A ver, voy a hacerlo, espérame. Y yo, ay, ¿qué le dije? 20 más 22 más 38 más 40 más 41 más 42 más 42 más 46 más 52 más 53 más 58 más 60. 514. Sí, 514. ¿Sí sale, muchacha? Oh, Entre. yo tengo A ver, mal uno, profesor. Sorry. no, está bien, Tenía 53 en vez de 58. está bien. Entonces, la edad promedio Es de 42. es de 42.8 años, ¿sí? Esa es la edad media. ¿Sí? 43. La otra. Sí. Un dato curioso, muy curioso que se me hace a mí, es de que la edad promedio en los últimos 10 años que he estado enseñando aquí ha sido mi edad. No, cuando yo tenía 35, la edad media de mis estudiantes era 35. Ahorita es 42 y la edad media de mis estudiantes. Solamente al principio de mi carrera, la edad mediana era más alta. Cuando yo tenía 24, la edad media de mis estudiantes eran 32. Pero ya al pasar los años, nos hemos ido emparejando. Sí, 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 tiene más longevidad. Pero a mí se me hace pues curioso. ¿A qué se deberá, profesor? No sé, es muy buena pregunta, pero a mí se me ha hecho curioso de que, sí, creo que básicamente es que en la generación
que crecimos, creo que como se le dio mucho valor a la educación y los que no pudimos, decidimos regresar por eso. Ujú. Este, y mucha de la gente joven se espera a que la vida le dé uno que otro knockout para regresar a estudiar. Sí, Queremos sí, por eso le digo. Entonces, creo que ese es el fenómeno. Esa sería mi hipótesis. Porque sí, o sea, yo al principio, cuando empecé a los 18 años, pues el promedio era de treinta y tantos. Pero yo entrando ya a mis treintas, cuarentas, ya estamos parejos. Quizás en otros 20 años y ahora voy a ser yo el mayor. Ujú. O en unos 10 años Posiblemente. más, no sé. Sí. Ujú. Entonces sí, aquí, como ven, el 42, pues tiene el 40, casi 43 tiene sentido. Y tenemos dos anomalías, 20 y 60. Y ya los demás caen dentro del grupo, sí. Cuando veamos la desviación estándar, vamos a ver esa agrupación, pero sí ven que el centro tiende a los 40, ¿sí? Y ahí se va formando la campana, exactamente, exactamente. Y ahorita le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos lo haga bonita, a ver cómo sale, porque a mí a mano nunca me sale. Ahora, vamos a calcular la, media, la mediana, perdón. Veo que a mí se me revuelven. Entonces son 12 números. La mitad es 5 para arriba y 5 para abajo. Entonces contaría uno, Seis, ¿no? 2, 3, 4, 5, corto. Uno, 2, 3, 4, 5, corto. Y si ven que esos dos números son iguales, al ser los dos, no, es 42, porque los dos números son iguales. Si fuera 43 y 42, sí. Siendo 42 nada más, es 42, ¿sí? Entonces, la mediana es 42. Ahora, ¿cuál es la moda? ¿Cuál número se repite más? 42. El 42. Eso quiere decir que nuestra campana de Gauss va a salir más o menos decente, con una leve desviación por este y este. El 20 y el 60 nos desviaron un poquito, pero la distribución va a ser normal. Entonces déjenle pongo pausa para que copien, que aquí no hay copas. Entonces, básicamente así es como se vería la curva de Gauss con estos datos. Notando la curva, la podríamos considerar normal, desviada, heterogénea o homogénea. Normal. Normal, sí, es una normal. Porque tiene una desviación leve, pero es una desviación muy leve. Si ven el cuadrante izquierdo, es una desviación leve, sí, pero básicamente cae dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque las tres medidas de tendencia central básicamente sí viven en el centro. Lo único que nos desvió un poquito fue el punto 83. Pero de ahí en fuera, básicamente las demás es 42, 42, 42, ¿sí? Ahora, si vemos el resto de los datos, este, podríamos decir que este grupo es femenino con una edad promedio de 42 años. ujú. Entonces, si yo les dijera, ¿qué artista se escucha más en este grupo basado en estas estadísticas? ¿Luis Miguel o Bad Bunny? Luis Miguel.
los dos, maestro. No, estadísticamente hablando. Es el Bad Bunny. ¿Segura? Sí, Luis Miguel, profe. Luis Miguel. Sería Luis Miguel. Aquí. Por la edad. No, no, no. De este grupo. Sí, pues, por eso les digo. Basado, basado en esto. Basado en esto. Igualmente, creo que hice esta pregunta entre Igualmente, si yo a este grupo le pregunto quién es Sailor Mercury, ¿me sabría decir o no me sabría decir? La mayoría. No, pues, dentro, Sí. dentro de la mediana. Sí, dentro de la mediana. Sailor Mercury. No, No, Sailor Moon. Sailor Mercury. O Sailor Mercurio. O Sailor Moon. Sí, pues, sí. Por eso, pues, o sea, más o menos tenemos una idea. Sí. Sí. Entonces, cuando hice este tipo de preguntas el año pasado, el año antepasado, los de menos de 20 no saben y los de más de 50 no saben, pero entre 30 y tantos y 40 y tantos se identifican, sí. Mm. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de algo que incluiría al 90%, o sea, que el 90% sabe, Pedro Picapiedra creo que le identifica a alguien tanto de 60 como de 40, quizás de 20 ya no tanto. Pedro Picapedra, no sabe. Ay, no, Pues no, pues no. Un momento. en la práctica. Ahora vamos a hacer el otro set de datos. Ya nos quedan 10 minutitos. Alcanzamos. Entonces, como ven, la curva de Gauss de la edad nos quedó muy bonita. Y como ven, todo es, entre comillas, mera casualidad. O sea, esto no fue planeado, simplemente es la población que viene, igual que con las otras estadísticas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la de los hijos. Y para eso, pues me van a tener que dictar, por favor. Entonces, de menor a mayor es cero. ¿Cuántos ceros hay? No hay varios ceros. Tres ceros. ¿Dos o tres? Tres ceros, ajá. Uno, dos, tres o tres, dos. Tres veces dos. Sí, pues, tres, dos, ajá. Y tres, tres. ¿Y cuántos? Dos, cuatro. Y ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es la suma de X? Entonces, 24. La suma de X es 24. Entonces, la media es igual a la suma de X, que es 24 sobre 12, que es igual a 2. ¿Sí? Ahora, para la mediana, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, uno, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4. Ay, me faltó uno. Otra vez. No el 2. Muchas rayas.
muchos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igual, 2. 2 y 2. Entonces, Ahí, como dijo maestro, Mariana es si 2 fuera diferente, se suma y se divide. y se divide, sí, Ok, si fueran diferentes los números, se suma y se divide. Gracias. sí. Entre 2 es la mitad. Ahora, la moda, esa sí está, iba a decir una grosería. ¿Cuántas modas hay? 3. Hay Oh, 3 no, modas. 4. 3. No, hay 3. La de los Es ceros, los 2 y los 3. Oh, el sí, 0, 0, 2 y 2 3. y 3. Entonces aquí la moda nos fregó la curva de Gauss, ¿sí? Oh, Pero, rápido, no. entonces ahorita le vamos a decir a la máquina que nos haga una curva de Gauss. Pero si Ujú. ven que las matemáticas en sí no es difícil. Ahorita. Y no, es estadísticas. Álgebra todavía no hemos tocado. No.